Siendo María Magdalena la compañera de Jesús y María de Betania la misma mujer, entonces Lázaro es el cuñado de Jesús. Esta conclusión nos permite aclarar muchos detalles del círculo familiar de Jesús y al mismo tiempo identificar a esa persona tan especial para él, a quien con tanto afecto lo llama el discípulo amado. En los 3 primeros evangelios canónicos, Lázaro no aparece con su nombre y, como si fuera poco, el relato de su resurrección de los muertos, que estaba incluido en el evangelio de Marcos, lo suprimieron posteriormente. Hoy en día, Lázaro es conocido gracias al 4º evangelio, también llamado el Evangelio de Juan. Es muy claro que Lázaro disfruta de un trato especial por parte de Jesús, y este trato no solo se debe al hecho de haber sido resucitado de los muertos. Había entre ellos un vínculo muy fuerte, hasta el punto que Lázaro fue amenazado de muerte por los principales sacerdotes a causa de Jesús, solo porque éste llevó a cabo actividades en su nombre, las cuales perturbaban a los religiosos. Por otra parte, aparentemente los 3 primeros evangelios no dicen que Lázaro estuvo presente en la crucifixión de Jesús, y de ser así, esto sería una muestra de ingratitud por parte de un hombre que literalmente le debía la vida. Examinaré el asunto en detalle. Después de permanecer 3 meses en Betania, Jesús se retira con sus discípulos al Jordán a más de un día de distancia. Luego acude a él un mensajero con la noticia de que Lázaro está enfermo, diciéndole: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Ante tal noticia, Jesús reacciona de manera muy extraña y en lugar de acudir de inmediato para atender al que ama, Jesús responde: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Si sus palabras son desconcertantes, más desconciertan sus actos. Dice así el relato: «Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después de los 2 días, hace esta afirmación a sus discípulos: Lázaro ha muerto. Sin embargo, sigue mostrándose tranquilo, diciendo enfáticamente: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Posteriormente reconoce que todo este asunto ha sido preparado de antemano de manera cuidadosa, diciendo: «Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos hacia él». Si el comportamiento de Jesús es extraño, también lo es la reacción de los discípulos. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros para que muramos con él». ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de locura colectiva es esta? Todo este relato pareciera inexplicable, pero no es así. Todo esto se trata de una iniciación en una escuela mistérica, algo muy común en Palestina en la época de Jesús. Con frecuencia entrañaban una muerte y un renacimiento simbólicos, un rito al que ahora se le denomina bautismo, una inmersión simbólica en agua y una copa de vino. Bebiendo tal copa, el discípulo consumaba una unión simbólica con su maestro, es decir, el primero se convertía místicamente en una persona con el segundo. Este es un detalle significativo, el que Lázaro, durante la estancia de Jesús a orillas del Jordán, se embarcara en un típico rito de iniciación que conduce a una resurrección y un renacimiento. Visto bajo esta luz, el deseo de los discípulos de morir con él se hace perfectamente comprensible. Con su iniciación en el ritual, Lázaro se convierte en el discípulo preferencial de Jesús. Pero, ¿por qué Lázaro debe pasar por una experiencia que los discípulos tanto ansían compartir con él? ¿Por qué dieron tanta importancia a este asunto los carpocracianos? ¿Y por qué se suprimió todo el episodio del Evangelio de Marcos? Sencillamente porque Lázaro es aquel al cual Jesús amaba, porque siendo su cuñado tenía una relación especial con Jesús. Cuando Jesús regresa a Betania y llora, los presentes exclaman: «Mirad cómo le amaba». El autor del Evangelio de Juan, el evangelio en el que figura la historia de Lázaro, en ningún punto se identifica a sí mismo como Juan. Sin embargo, se refiere a sí mismo utilizando el mismo título tan distintivo como el discípulo amado y aquel a quien Jesús amaba, dando a entender que goza de una categoría única en comparación con los otros discípulos.
Se está refiriendo a sí mismo como Lázaro, el autor del cuarto evangelio, razón suficiente para entender por qué Lázaro es el único que narra tanto las bodas de Jesús como la resurrección. En la última cena, por ejemplo, describe su proximidad con Jesús y es a él y a nadie más a quien Jesús confía el secreto de quién es el que le va a entregar. Así dice el relato. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Quién es este discípulo amado en cuyo testimonio se basa el cuarto evangelio? Todos los datos conducen hacia Lázaro. ¿Es entonces Lázaro y el discípulo amado la misma persona? ¿Es Lázaro la identidad verdadera de Juan? Esta conclusión es inevitable. Habiendo hecho esta claridad, podemos dar respuesta a varias situaciones tales como la misteriosa desaparición de Lázaro en la crónica bíblica y su aparente ausencia durante la crucifixión. Porque Lázaro es a quien Jesús, como su discípulo amado y cuñado, le entrega el cuidado de María, su madre. Las palabras de Jesús son las de un hombre hablando con su cuñado. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta última palabra es especialmente reveladora porque Lázaro es esa persona que habita en Betania, donde el propio Jesús estaba acostumbrado a hospedarse. La semana anterior a la crucifixión, Jesús prepara su entrada triunfal en Jerusalén, y para que ésta tenga lugar, de acuerdo con las profecías, él debe cabalgar a los lomos de un asno. En el Evangelio de Lucas, narra que Jesús envía a 2 de sus discípulos a Betania, diciéndoles que en esa aldea encontrarán un asno esperándoles. Los discípulos deben decirle al dueño del animal que el maestro lo necesita. Cuando esto ocurre exactamente tal como Jesús ha predicho que ocurriría, el hecho es considerado como una especie de milagro. Pero, ¿es esto realmente un milagro? En mi opinión, no lo es. Es simplemente el testimonio de un plan trazado cuidadosamente entre Jesús y Lázaro. ¿No es acaso Lázaro el hombre de su confianza en Betania? Esta misión confiada a Lázaro era desconocida por los otros discípulos, lo que confirma la confianza e intimidad entre Jesús y Lázaro para manejar los asuntos confidenciales. Esta preferencia se deja ver otra vez en el misterioso final del cuarto evangelio escrito por Lázaro, cuando Jesús ordena al discípulo amado que espere su regreso. Parece que él y el discípulo amado tienen planes que trazar, y no es irrazonable suponer que entre estos planes estaba el cuidado de la familia de Jesús, y ¿quién mejor que su cuñado para hacerlo? Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Tus experiencias y puntos de vista son muy importantes para nosotros. Puedes dejarlos en el cajón de comentarios.